consolidar su conocimiento. ¿Qué es la fiebre reumática? La fiebre reumática es una complicación de una infección en orofaringe complicada, lógicamente, por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Ya? O sea, el estreptococo beta hemolítico, la mayor parte de las veces ingresa a nuestro sistema de defensas mediante una infección en orofaringe. Pero no es la única. También puede haber una glomerulonefritis, puede haber también una infección en la piel, por ejemplo, por estreptococo, etc. La más común es que se produzca por una infección en las vías respiratorias, o sea, orofaringe. Y de esta forma ingresa el estreptococo a nuestro cuerpo. Y si no lo tratamos, por los mecanismos que les explico, ya sea un mimetismo molecular, etc., puede complicar una infección por estreptococo con una carditis o una artritis. O sea, el sistema de defensa, al momento de querer eliminar el estreptococo, se confunde porque el estreptococo tiene esta proteína M en su envoltura bacteriana, que es parecida al tejido cardíaco y articular. Entonces, viene acá un macrófago, por ejemplo, un linfocito, etc. Elimina los estreptococos porque está captando la proteína M que se está marcando. Elimina el estreptococo, pero también se da cuenta que el tejido cardíaco y el tejido articular también en su célula, en la pared celular, tiene una proteína parecida a esta proteína M. Y al mismo tiempo de atacar el estreptococo, también ataca al tejido normal, tejido cardíaco, tejido articular. Obviamente, no todos vamos a desarrollar una fiebre reumática ante una infección orofaringe. Si no todos tuviésemos fiebre reumática, ¿se dan cuenta? ¿Quién no ha tenido de chico, de niño, una infección bacteriana en orofaringe? Todo el mundo. Pero hay individuos que son más predispuestos a hacer una respuesta inmunológica adecuada, o sea, este mimetismo molecular. Entonces, aquellos individuos que por mala suerte tienen una predisposición a desarrollar este mimetismo molecular, lógicamente van a desarrollar fiebre reumática. ¿Ya? Ahora, la fiebre reumática, ustedes ya saben que es, cuando se trata de válvulas, es una afección crónica. Lo vamos a ver de aquí a 15 años después de la primera infección por estreptococo. Entonces, hay varias fases en la fiebre reumática. La que usualmente se ve, la que tiene más síntomas, sobre todo síntomas cardíacos, es la fase crónica de la fiebre reumática. Es decir, un chiquito que se infectó por estreptococo a los 8 años. Obviamente desarrolló anticuerpos para la bacteria, consiguió tratar esa infección y se mantuvo asintomático hasta que cumplió 30 años. Que ya se dio cuenta que tiene una cardiopatía reumática crónica por una estenosis, insuficiencia, etc. Esa es la fase crónica. Pero hay fases que son un poco más agudas. Por ejemplo, la propia faringoamigdalitis estreptocócica, que puede causar un episodio de fiebre reumática aguda. El periodo de latencia es ese periodo entre la fiebre reumática aguda y la fiebre reumática crónica. Entonces vamos a ver la fiebre reumática aguda, las fases de la fiebre reumática aguda. Como les decía, la fiebre reumática aguda, la fase aguda, normalmente se da en la primoinfección, o sea, cuando el paciente se contagió del estreptococo. Y la edad en la que se produce esta fiebre reumática aguda es 5 a 15 años. O sea, cuando están en el colegio, en la guardería, etcétera, etcétera. Y los síntomas son los propios de una faringoamigdalitis: dolor faríngeo, fiebre, placas puntáceas, como vemos en esta imagen, y adenopatía cervical dolorosa. O sea, ya la fiebre reumática empieza como una faringoamigdalitis. Y a esto le sigue el periodo de latencia. El periodo de latencia que se ve hasta las 4 semanas posterior a la primoinfección. Y en este periodo de latencia pueden haber signos de artritis o carditis aguda,
o el paciente puede estar asintomático. ¿Ya? Entonces, fiebre reumática empieza en la prima infección, cuando el paciente ya tiene fiebre reumática. Y a partir de ahí surge el periodo de latencia. En el periodo de latencia pueden haber signos o síntomas de artritis o carditis, o el paciente puede estar asintomático hasta desarrollar la fiebre reumática crónica. ¿Ya? ¿Y cuáles son estas manifestaciones de la fiebre reumática aguda? No estamos hablando de la crónica, de la fiebre reumática aguda. Artritis, carditis, corea, nódulos subcutáneos y eritema marginal. O sea, estos son parte de los criterios de Jones, ¿se dan cuenta? Y se dan en la fiebre reumática aguda, no en la crónica. Por eso los pacientes que tienen una valvulopatía reumática no van a tener artritis, tampoco van a tener nódulos subcutáneos ni eritema marginal, porque son propios de la fase aguda, cuando el paciente se infecta recién o está en el periodo de latencia. ¿Ya? En la crónica solamente vemos las complicaciones de la carditis, que son las valvulopatías. Entonces los nódulos, los criterios de Jones utilizamos para el diagnóstico de fiebre reumática aguda, no nos sirve para la crónica. ¿Ya? Más tarde vamos a hablar de cada uno de estos criterios, pero se dan cuenta hay 5. Carditis, os quiere decir una inflamación aguda del corazón, del miocardio, endocardio, o sea, una pancarditis. Una inflamación aguda de las articulaciones, manifestaciones neurológicas, por ejemplo, la corea de Sinehan, nódulos subcutáneos y eritema marginal, fase aguda. ¿Ya? Entonces, para hacer el diagnóstico de fiebre reumática aguda, necesitamos primero algunos criterios clínicos, que son todos estos: carditis, artritis, etc. Criterios de Jones. Pero además tenemos que comprobar que existe el estreptococo. Esto es un criterio imperativo. ¿Y cómo comprobamos que existe infección por estreptococo en el cuerpo? A través de este anticuerpo, ¿no? Anticuerpo, antilicina, antiestreptolicina O ASLO. ¿Qué quiere decir esto? Tienen un paciente, por ejemplo, que le duelen las articulaciones y tiene unas manchas en el cuerpo parecidas a esta. ¿Sospechan de fiebre reumática? Puede ser, ¿no? Le hacen este laboratorio, que es anticuerpo antiestreptolicina O, y este resultado salió o positivo o negativo. Si sale negativo, quiere decir que el individuo se infectó por estreptococo, puede ser por cualquier otra cosa. Y si era negativo el resultado, ya podemos descartar de fiebre reumática e infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Si salió positivo, quiere decir que el paciente sí se infectó por estreptococo beta hemolítico, y ahí sí podemos llegar al diagnóstico. Entonces, este ácido, anticuerpo antiestreptolicina O, es el criterio mínimo, imprescindible, obligatorio para hacer el diagnóstico de fiebre reumática, teniendo en cuenta que la fiebre reumática está causada por estreptococo. Si salió negativo este ácido, quiere decir que el paciente no tiene contacto con estreptococo y no hacemos diagnóstico de fiebre reumática. ¿Ya? Entonces, ácido siempre tiene que estar presente. ¿Dudas, preguntas? La sobrevenida. ¿Cómo? Sobrevenida. O sea, de este ácido. Ajá, Anticuerpo antiestreptolicina O. Este anticuerpo antiestreptolicina O marca que el paciente estuvo en contacto por el estreptococo. Ese es el criterio mínimo o criterio obligatorio. Y a partir de ahí sí podemos utilizar los criterios de Jones, ¿no? Anticuerpo antiestreptolicina O positivo significa que el paciente estuvo en contacto con estreptococo. Pero tampoco quiere decir
que si tenemos un anticuerpo anti-streptolicina O es sinónimo de fiebre reumática. ¿Se dan cuenta, no? Porque hay pacientes que tienen predisposición. Por ejemplo, digamos que todos estamos en la guardería ahora, tenemos 5 años, y llega alguien con una infección bacteriana faríngea por estreptococo. O sea, viene con fiebre, dolor de garganta, placas putáceas como en esta imagen, y nos contagió a todos. Si nos hacemos la prueba, toditos vamos a tener anticuerpo anti-streptolicina A, porque hemos estado en contacto con el estreptococo. Pero quizás la mitad del curso no tenga esa predisposición genética a ser mimetismo molecular. Y si no tenemos esa predisposición genética a ser mimetismo molecular, no vamos a hacer fiebre reumática. Y la otra mitad sí, tienen esa predisposición y van a hacer fiebre reumática. ¿Ya? Entonces, este hazlo positivo quiere decir que el paciente tuvo contacto con el estreptococo, pero no diagnostica fiebre reumática aguda. Para hacer el diagnóstico se crearon los criterios de Jones en 1944 y se han modificado en 2015 por la Sociedad Americana de Cardiología. Obviamente desde 1944 hasta el 2015 hay un montón de avance tecnológico, y este avance tecnológico quiere decir ecocardiografía y adecuar estos criterios al área endémica, porque hay poblaciones que tienen más y menos riesgo. ¿Ya? Entonces, estos son los criterios de Jones del 2015 por la Sociedad Americana de Cardiología. Como ven, tenemos criterios mayores y tenemos criterios menores. Y para hacer el diagnóstico necesitamos 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores. Pero siempre partimos acá. Evidencia de infección por estreptococo del grupo A. ¿Y cómo hacemos una evidencia de la infección por estreptococo del grupo A? ¿Cómo evidenciamos que una persona está infectada por estreptococo del grupo A? ASO. Cuerpo anti-streptolicina A. Partimos por eso. Y luego utilizamos los criterios mayores y los criterios menores. ¿Cuáles son los criterios mayores? Carditis, y esta carditis puede ser clínica y puede ser subclínica. A ver, ¿cuál es la diferencia entre una carditis clínica y una carditis subclínica? ¿Cómo diagnosticarían una carditis clínica? ¿Qué? ¿Y qué puede tener este paciente? Que tenga una inflamación aguda. Dolor en el pecho. Puede tener dolor en el pecho. ¿Qué más? Disnea, exacto. ¿Qué más? Signos de insuficiencia cardíaca aguda. Un soplo, por ejemplo, la consecuencia de una insuficiencia valvular aguda. Ahí sí la carditis se hace manifieste, por eso es clínica. ¿Y qué quiere decir carditis subclínica? ¿Y cómo diagnosticamos eso? La carditis subclínica es el paciente no tiene síntomas, pero ¿cómo diagnosticaríamos una carditis subclínica? ¿Cómo creen? ¿Qué? Ecocardiografía, exacto. Carditis subclínica mediante ecocardiografía. ¿Y qué vamos a ver en la ecocardiografía? Insuficiencia valvular, que quizás no esté produciendo síntomas, pero que exista una insuficiencia valvular, ya sea aórtica o ya sea mitral. De ahí la importancia de los criterios modificados en 2015 que ya incluía la ecocardiografía. ¿Se dan cuenta? Entonces el primero, carditis clínica versus carditis subclínica. Poliartritis, ya vamos a ver cuáles son las características de una poliartritis. Corea, eritema marginatum y nódulos subcutáneos. Los mismos síntomas que ya hemos visto antes. Aquí hay una diferencia, que hay poblaciones de bajo riesgo y hay poblaciones de riesgo moderado o riesgo alto. ¿Cuál es una población de bajo riesgo, por ejemplo?
Estados Unidos, Europa, que son países de primer mundo. Como lo decían, esta es una enfermedad asociada al hacinamiento, bajo nivel económico, etc. Entonces nosotros somos una población de riesgo moderado o riesgo alto. Y si se dan cuenta, para hacer el diagnóstico nosotros de fiebre reumática no necesitamos poliartritis. O sea, no tenemos que tener varias articulaciones con inflamación. Solamente necesitamos de una sola. Si tenemos ácido positivo, por ejemplo, una articulación que le esté doliendo a un paciente porque está inflamado, ya tenemos un criterio mayor. Y algo más importante, en poblaciones de alto riesgo o moderado riesgo como el nuestro, las artralgias ya pasan a ser un criterio mayor. A diferencia de las poblaciones de bajo riesgo, que la artralgia es un criterio menor. ¿Se dan cuenta? Entonces, en nuestra población, artralgia pasa a ser un criterio mayor. En poblaciones de bajo riesgo, artralgia es un criterio menor. En poblaciones de alto riesgo como el nuestro, una sola articulación inflamada, monoartritis. En poblaciones de bajo riesgo, más de una articulación inflamada, poliartritis. Y tenemos varios criterios menores. Fiebre, por ejemplo, reactantes de fase aguda altos, BCG, PCR, PR prolongado, que hemos visto en el electrocardiograma, etc. ¿no? Entonces, criterios mayores y criterios menores. La modificación del 2015, que ya utilizamos el término de carditis subclínica con ecocardiografía y distinguimos poblaciones que tengan mayor o menor riesgo. Sin olvidar que siempre empieza por el criterio obligatorio, que es comprobar que existe estreptococo beta hemolítico del grupo A. La forma más sencilla, ácido, anticuerpo, antiestreptolicina. ¿Hay otras formas? Sí, por ejemplo, un cultivo de orofaringe que nos demuestre que está creciendo el estreptococo del grupo A en la boca. Más tarde, ¿no? 3-5 días en que salga positivo. Así que el principal, ácido. Entonces aquí ya diferenciamos los criterios mayores y los criterios menores de Jones para hacer el diagnóstico de fiebre reumática. Criterios mayores, ya hemos visto, carditis, artritis, corea, nódulos subcutáneos, eritema marginatum. En nuestro medio, que somos una población de alto riesgo, artralgia ya es un criterio mayor. Y en los criterios menores, en países de un riesgo bajo, monoartralgia, fiebre, reactantes de fase aguda y el PR prolongado. Sin olvidar siempre el ácido positivo antes, o sea, comprobar que existe una infección por el estreptococo. ¿Ya? ¿Dudas o preguntas? No, a ver. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una corea de Sydenham y una de Huntington? La corea de Sydenham, primero, estamos hablando de fiebre reumática aguda. Corea de Sydenham desaparece cuando desaparece la inflamación aguda del cerebro. O sea, la corea de Sydenham es una corea transitoria. 2, como cualquier otra corea, se producen movimientos involuntarios del cuerpo. Pero a diferencia de la corea de Sydenham, esta corea desaparece en situaciones de reposo. O sea, cuando el paciente está durmiendo, por ejemplo, no va a tener corea. La corea de Huntington aumenta, se exacerba cuando el paciente realiza algún movimiento. La corea de Sydenham no se modifica cuando el paciente está haciendo algún movimiento. Pero la grande diferenciación aquí, la más grande de las diferenciaciones, es que corea de Sydenham, de la fiebre reumática aguda, es transitoria. Y en situaciones de reposo, cuando el paciente duerme, por ejemplo, desaparece. Solamente se va a manifestar cuando el paciente está despierto. ¿Ya? Ya lo vamos a ver más adelante. Obviamente pedimos estudios complementarios, no siempre. Aquí dentro de los estudios complementarios, electrocardiograma, ya sabemos, PR prolongado. Y la radiografía de tórax, dependiendo del grado de inflamación del corazón. Si es una carditis severa, podemos ver una cardiomegalia.
si es una carditis aguda leve, por ahí no exista nada. Pero para hacer el diagnóstico, ecocardiograma. Esto nos ayuda sobre todo en los casos de carditis subclínica, donde vamos a ver una insuficiencia mitral o una insuficiencia aórtica. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de cada uno de los criterios de Jones mayores. Por ejemplo, ¿qué es una carditis reumática? La carditis reumática es la inflamación de todo el grosor, de todas las capas del miocardio como tal. Endocardio, miocardio y pericardio, o sea, pancarditis. Lo más importante de esta pancarditis es que se puede llegar a cronificar, y cuando cronifica ocasiona las estenosis o insuficiencias valvulares crónicas, ¿no? Las que vemos a los 30 años, etcétera, etcétera. En casos de carditis reumática aguda severa, muchas veces el paciente puede llegar a fallecer. Y cuando vemos las características en general, se dan cuenta que tenemos una tabla desde los meses de aparición de los 5 principales criterios mayores. Fíjense que la carditis junto con la poliartritis son los que aparecen en las primeras semanas posterior al cuadro agudo. O sea, el paciente desarrolla una carditis poco tiempo después de haber tenido una inflamación bacteriana en orofaringe. ¿Ya? Entonces la carditis es una manifestación clínica precoz de fiebre reumática aguda. Esta pregunta era la que hacías tú, ¿no? ¿Cuál es la válvula más lesionada en la fiebre reumática? Y la respuesta es la válvula mitral, la principal. En segundo lugar, mitral más aórtica, y en tercer lugar, solo válvula aórtica isolada. Sin duda la válvula mitral es la que más se lesiona a consecuencia de la fiebre reumática, ya sea aguda o ya sea crónica. Y tricúspide pulmonar son mucho más raras, pero también puede ser afectada. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una carditis aguda? Obviamente, si hay una inflamación aguda del pericardio, miocardio o endocardio, se va a producir una taquicardia persistente. Puede haber ritmo de galope. ¿Saben cuál es el ritmo de galope? Exactamente, ¿no? Cuando escuchamos primer y segundo sonido cardíaco, que son fisiológicos, son normales, pero también tenemos la aparición de del tercer y del cuarto sonido cardíaco. ¿Dónde se producen el tercer y cuarto sonido cardíaco? ¿En sístole o en diástole? En diástole. Ambos son diastólicos. La diferencia está que el tercer sonido cardíaco se produce en protodiástole y el cuarto sonido cardíaco en telediástole. Y cuando tenemos los 4 sonidos, ritmo de galope. ¿Qué quiere decir esto? El paciente tiene una insuficiencia cardíaca severa. ¿De acuerdo, no? S3 y S4 puede ser normal en embarazadas, en niños, etc. Pero en personas adultas son secundarias a insuficiencia cardíaca, ya sea sistólica o diastólica. Entonces, en este caso tenemos un ritmo de galope que corresponde a una insuficiencia cardíaca sistodiastólica a consecuencia de una carditis aguda, es una inflamación aguda del corazón. Si el paciente tiene un soplo, puede llegar a empeorar ese soplo a consecuencia de la carditis, y puede haber o no un frote pericárdico. ¿Cómo están acometidas todas las capas del corazón? Si el pericardio también está engrosado, va a producir un frote pericárdico. Entonces, este ritmo de galope a consecuencia de una insuficiencia cardíaca aguda severa. Ahora vamos a ver los soplos que son más comunes en la fiebre reumática. Ya habíamos visto antes, ¿no? En la insuficiencia mitral, ¿qué tipo de soplo se produce? ¿Cuál es el nombre? ¿Qué tipo de soplo se producía en la insuficiencia mitral? O sea, ¿es sistólico? ¿Es regurgitativo? Sí. ¿Y cómo se llama?
y dibujábamos de esta forma. No, es estenosis. Y lo dibujábamos así. En barra En barra. Soplo sistólico en barra. Propio de la insuficiencia mitral. La insuficiencia aórtica, ¿qué tipo de soplo produce? ¿Cuál es el nombre? De la insuficiencia aórtica. Austin Flint. ¿Qué? De Austin. ¿Qué? De Austin. Austin Flint, no. Soplo diastólico aspirativo. Es aspirativo. Soplo diastólico aspirativo. Como lo dibujábamos era así, ¿no? O sea, cuando aspiran una bombilla, lo mismo. Más o menos así, ¿no? Soplo diastólico aspirativo. Y tenemos un soplo más, que es el soplo de Cary-Coombs. Acuérdense, soplo de Cary-Coombs asociado a fiebre reumática aguda, que es un soplo mesodiastólico de baja intensidad, sin estallido de apertura, parecido al de un ruflar diastólico. Es un ruflar diastólico sin estallido de apertura. Difícil de auscultar porque su propia característica es que tenga una baja intensidad, ¿no? Entonces, acuérdense solo, si ven Cary-Coombs en una pregunta, se asocia a fiebre reumática aguda. ¿Ah? Hasta aquí estamos hablando únicamente de carditis. ¿Cómo podemos clasificar una carditis? Lógico, ¿no? Leve, moderada y severa. Y obviamente subclínica si el paciente no tiene signos o síntomas. Y esto nos permite diferenciar también el pronóstico de un paciente. Estamos hablando de la fiebre reumática aguda, por si acaso, ¿no? O sea, el paciente tuvo un niño, por ejemplo, tuvo una inflamación, una infección en la garganta por estreptococo. 2 o 3 días después, una semana después, o 14 días después, probablemente el paciente tenga ya signos de insuficiencia cardíaca severa. Entonces el paciente tendrá en este caso una insuficiencia cardíaca grave y el pronóstico va a ser malo. A diferencia de un niño que probablemente tenga una infección bacteriana por fiebre reumática y luego tenga edema en miembros inferiores, que esté un poco taquicárdico, por ejemplo, su electrocardiograma que esté normal, etc. En este caso tendrá una fiebre reumática con carditis leve y el pronóstico será bueno. ¿Es frecuente que esto pase? Evidentemente no, pero en los casos en los que se presenta puede llegar, ¿se acuerdan? Al oído. O sea, es necesario conocer. Y la diferencia también se da en el examen físico y en el ecocardiograma. Por ejemplo, una fiebre reumática aguda grave normalmente se acompaña de una insuficiencia valvular importante. Una fiebre reumática aguda leve usualmente tiene una regurgitación valvular leve, como máximo moderada, y las cavidades están de tamaño normal, por eso la radiografía viene normal. ¿Ya? Entonces son datos que hasta que uno los puede llegar a presuponer, ¿no? Mientras peor está el paciente clínicamente, peor también van a estar sus estudios complementarios. Como les decía, el principal estudio para diferenciar, ecocardiografía. Y lo que tenemos que ver es este chorro de regurgitación. Porque la fiebre reumática aguda solo produce insuficiencia. La fiebre reumática aguda nunca va a producir estenosis. ¿Ya? Ahora vamos a ver el tratamiento. ¿Qué creen que podemos utilizar de tratamiento para controlar esta inflamación, esta carditis? ¿Qué le darían? Así por lógica. Si el paciente tiene una inflamación aguda del miocardio, pericardio y miocardio, ¿qué utilizaría? ¿Qué medicamento puede reducir la inflamación? Eso, ¿verdad?
antiinflamatorios. Y los antiinflamatorios pueden ser no esteroidales y esteroidales, ¿no? ¿Cuáles son los antiinflamatorios no esteroidales? Todos los hay, ibuprofeno, aspirina, diclofenaco, ketorol, etc. ¿Y cuáles son los antiinflamatorios esteroidales? Los derivados de corticoides, ¿no? Corticoides. En este caso, sí consideramos dar corticoides, o sea, antiinflamatorios esteroidales. Aquí les doy por si quieren tener la dosis, ¿no? Prednisona, una dosis de 1 a 2 miligramos kilogramo peso día. Han llevado fármaco ustedes, dirán, ¿no? La prednisona es la base de todos los corticoides. Y de acuerdo a la dosis que utilizamos de prednisona, la dosis puede ser antiinflamatoria e inmunosupresora. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el tope de dosis para diferenciar estos dos efectos? 2 miligramos kilogramo peso, ¿no? Por eso la dosis máxima que utilizamos, 2 miligramos kilogramo peso. Si nos pasamos de dosis, por ejemplo, digamos yo peso 70 kilos, mi dosis máxima de antiinflamación sería 140 miligramos al día de prednisona. Si por algún motivo recibo 200 miligramos al día de prednisona, ya voy a estar inmunosuprimido. ¿Será lo mismo tratar una inmunosupresión de una antiinflamación? No, lógicamente. Inmunosupresión, usualmente en enfermedades autoinmunes, fiebre reumática, lupus, etc. Antiinflamatorio, por ejemplo, esto, una artritis, una carditis, pericarditis, ya vamos a ver más allá. ¿Ya? Entonces, acuérdense bien, dosis de la prednisona, siempre en rango antiinflamatorio, máximo 2 miligramos al día. Que no se pase de 2 miligramos al día. Y obviamente controlamos los síntomas de insuficiencia cardíaca. El principal, diurético, siempre diurético, ¿no? Y obviamente si está lleno de líquido, restricción de hidrosalina, vasodilatadores, etc. Hasta aquí, entendido de carditis. Acuérdense, carditis, fiebre reumática aguda. Y luego pasamos a la artritis reumática. Seguro que Se va a volar algo, ¿no? siento que va a volar este piso. Tenemos aeropuerto al lado. Bien, en cuanto a la artritis, ¿qué es lo importante de la artritis? Que usualmente es el primer evento de la enfermedad. O sea, si un paciente tiene una faringoamigdalitis estreptocócica y se queja de dolor articular o de inflamación articular, probablemente se trate de una fiebre reumática, porque siempre, bueno, en la mayor parte de los casos es el primer evento posterior a una fiebre reumática, o una infección, o una primera infección. Y obviamente, mientras más adulto es el paciente, más van a ser los síntomas. Y aquí lo que les decía, ¿no? ¿Cuál es el patrón clásico de la artritis reumática? Poliartritis migratoria de grandes articulaciones autolimitadas. O sea, son varias articulaciones que están acometidas. Migratoria porque un tiempo duele el codo, otro tiempo duele la rodilla, otro tiempo duele el tobillo, etc. Y al mismo tiempo de que una va desapareciendo y empieza la otra, le da su característica de autolimitada. Asimétrica porque no se dan las dos articulaciones a su vez, y de grandes articulaciones. O sea, no van a tener dolor en la mano, por ejemplo. No van a tener dolor en los pies, van a tener dolor en la rodilla, en el codo, etc. Y como les decía, normalmente es la primera manifestación de una fiebre reumática aguda. O sea, aparece incluso conjuntamente con el dolor en la garganta. El tratamiento igual antiinflamatorio, pero en este caso en base a aspirina, ácido acetil salicílico. Podemos utilizar otro, por ejemplo, naproxeno, que va bien, indometacina, que va bien también, pero en este caso antiinflamatorios no esteroidales.
Y ahora vemos la corea de Sindel. Sí, Esse trigonomismo que la artritis reumatoide? no. Fiebre reumática. ¿Cómo? Esta artritis. Ah, ¿Es la- la misma que artritis reumatoide? No. O sea, esta fiebre reumática, o sea, los síntomas de artritis reumática, se das cuenta, reumática y reumatoide. ¿Ve? Reumatoide parecido a. Reumática es un dolor articular inexplicable. Solo que de la artritis reumática, la fisiopatología es diferente. La artritis reumática es una enfermedad reumática, es una enfermedad por desgaste de las articulaciones. Y de la artritis reumática, característicamente, tienes acá una artritis de articulaciones pequeñas. O sea, artritis reumática quiere decir que la fiebre reumática está produciendo tu artritis. La artritis reumatoide es parecido a, tienes una poliartritis migratoria, etcétera, etcétera, pero las articulaciones ahí varían, son de pequeñas articulaciones. Artritis reumática de grandes articulaciones. Por eso es nombre reumatoide parecido a, parece pero no es. Y la diferencia está en las articulaciones que en este caso, en la artritis reumática, son grandes. Reumatoide parece todo, pero solamente de articulaciones pequeñas, de la mano, del pie, por ejemplo. Ahora pasamos con corea de Sindel. Es una manifestación tardía, o sea, no esperen que el paciente desarrolle corea poco tiempo después de haber desarrollado una fiebre, perdón, de una infección por estreptococo. Es una manifestación tardía que puede ocasionarse incluso 6 meses después de una faringitis. Y como decía, ¿no? Mimetismo molecular, la fisiopatogenia, pero esta vez ya no afecta ni las válvulas ni las articulaciones, sino los núcleos de la base y del sistema límbico. Entonces, corea, ¿se dan cuenta? Una manifestación clínica tardía. No aparece como la carditis ni la poliartritis al comienzo, sino se puede arrastrar con un poco más de tiempo. Y los mismos videos, ¿no? Movimientos involuntarios de un paciente. Movimientos involuntarios, que pueden ser tanto en los brazos como en la boca. Estos movimientos involuntarios también se acompañan de disminución en la fuerza muscular y la habilidad emocional. Y como les decía, ¿no? Movimientos desaparecen al dormir. Y cuando el paciente está haciendo algún ejercicio y demás, tienden a empeorar. Este caso, ¿no? Mientras más camina, mientras más hace, más se mueve. Antes se llamaba el mal de San Víctor, ¿no? Y algo importante, si ven que un chiquito ya tiene este tipo de corea, ya pueden hacer el diagnóstico de fiebre reumática. No necesitan criterios de Jones en este caso. ¿Ya? O sea, si ya ven un paciente caminando así, como este chiquito de acá, ya hacen el diagnóstico de fiebre reumática. No necesitan tener criterios mayores ni criterios menores. Si no será el aslo, ¿no? Claro, lógico, ¿no? El aslo. Incluso el aslo a veces no es tan positivo porque te das cuenta que la corea es un signo arrastrado de la enfermedad. Puedes darle 6 meses después. Por ahí el aslo ya es negativo porque ya no estás en contacto, como ya no estoy en contacto. Entonces, muchas veces el aslo puede llegar a ser negativo y el paciente tener corea, porque el tiempo desde que ha aparecido la corea desde la faringoamigdalitis es prolongado, ¿no? Entonces, el único caso en el cual podemos ya cerrar el diagnóstico de fiebre reumática es si el paciente tiene corea. Igual, benigna y autolimitada, a diferencia de los otros tipos de corea, ¿no? Cuando un paciente está en reposo, disminuye. Y cuando es una forma grave, podemos dar algunos medicamentos anticonvulsivantes, ¿no? En realidad estabilizantes de la membrana, ¿no? Haloperidol, ácido valproico, carbamazepina y en algunos casos dar corticoides. No es necesario que lo sepan esto, porque tampoco lo van a ver mucho, ¿no? Pero ya saben las características de la corea.
Algunos que son más infrecuentes aún son los nódulos subcutáneos y el eritema marginal. Primero, los nódulos subcutáneos. Los nódulos subcutáneos, se dan cuenta, parece igual al final de una infección por estreptococo. O sea, no es una manifestación clínica precoz, es una manifestación clínica tardía. Y son estructuras móviles, pequeñas e indoloras. Por ejemplo, esta de acá. Ah, la prima. ¿Y por qué está apuntando? El viento se por el aire. vaya y se apaga. Si le conecta Por ahí le hace calor. el HDMI. Movimientos involuntarios. Se Ya conecta. me pasó eso. Yo entré a la clase de parásito. Me vi así, no vi a nadie. Bueno, jóvenes. Aquí en trabajito. Bueno, ni modo. ¿Quién alcanza a ver? Diego. Apretar el botoncito, porfa, de Ajá, las otra vez. Ya lo que más. Lo que más. A ver, dale un segundito y ya. Bien, los nódulos subcutáneos que son una manifestación clínica tardía, o sea, no vamos a ver nódulos subcutáneos poco tiempo después de un episodio agudo de faringitis estreptocócica. Y son estructuras móviles, pequeñas e indoloras, por ejemplo, esta de acá, ¿no? Que están en las articulaciones o en superficies extensoras. Por ejemplo, pueden encontrar en el codo, pueden encontrar en la rodilla, etc. Estructuras móviles, pequeñas e indoloras. El tratamiento, igual, siempre corticoide. Y algo importante, quizás lo más importante de estos nódulos subcutáneos, es que si tiene el paciente nódulos subcutáneos, siempre va a tener carditis asociada. Siempre van de la mano. Entonces, por ejemplo, tienen un paciente con nódulos subcutáneos, pero no tiene ninguna manifestación clínica cardíaca. Probablemente se trata de una carditis subclínica, ¿no? Siempre van de la mano. Siempre que encuentren un eritema marginal, un nódulo subcutáneo, va a tener el paciente también una carga. Y el último, quizás el menos frecuente, es el eritema marginatum o eritema marginal. Es una manifestación rara, indolora, solamente en tronco y en miembros inferiores, o sea, no se va a ver esto en la cara. Y es un eritema, de bordes bien definidos y de centro claro. O sea, parece una infección fúngica, pero no descama, no produce descamación. Y se restringe únicamente al tronco y a los miembros inferiores. Como les decía, ¿no? Prevención, siempre profilaxis primaria, que es el tratamiento precoz de la faringoamigdalitis. O sea, si el paciente tiene una inflamación en la garganta y vemos que tiene puntos blancos o las amígdalas están crecidas, etc., damos de una vez el tratamiento para evitar un primer evento de fiebre reumática. Y el tratamiento es penicilina benzatínica. Aquí la diferencia en la dosis se da en cuanto al peso. O sea, si es muy niño, menos de 25 kilos,
600.000 unidades internacionales intramusculares. Y si el niño o un adulto pesa más de 25 kilos, 1.200.000 unidades internacionales. ¿Alguna vez les han pinchado penicilina? Sí. Duele, ¿verdad? ¿Les han pinchado ya? Siempre que utilicen penicilina benzatínica, o sea, famoso triapel, ¿no? Trate de diluirlo con un poquito de lidocaína igual, porque duele un montón. Además que es viscoso. Para hacer pasar esta jeringa necesitan una aguja gruesa, o sea, una aguja verde por ahí. Y como es viscoso, tarda en entrar, ¿no? Duele un montón. Así que mejor si le ponen un poquito de lidocaína, porque si le ponen esto a un niño, con seguridad que va a ser escándalo, ¿no? Obviamente este es el tratamiento de elección, pero también hay otras opciones de tratamiento. Por ejemplo, si un paciente no se quiere hacer pinchar porque le duele mucho, etc., podemos dar amoxicilina o penicilina B, que son por vía oral. Mejor utilizar amoxi, ¿no? 500 miligramos cada 8 horas por 10 días. O lo ajustan a la dosis del niño, ¿no? 30-50 miligramos por gramo peso. Y si el paciente tiene alergia a penicilinas, o sea, amoxi, penicilina B, penicilina benzatínica, etc., el tratamiento con claritro o acitromicina. Lo bueno de la acitromicina es que es una dosis única. Entonces, utilizamos 20 miligramos kilogramo peso una vez al día. A diferencia de la claritro, que hay que estar dando 2 veces al día. Incluso de la amoxi que damos 3 veces al día, ¿no? La duración del tratamiento, 5 días y 10 días respectivamente. Aquí lo más importante es acordarse 2 cosas. 1, tratamiento en la prevención primaria, penicilina benzatínica. Si no quiere hacerse pinchar, amoxi. Si tiene alergia, acitro. 20 miligramos kilogramo peso día por 5 días. Y ahora vemos la profilaxis secundaria. O sea, ¿qué medicamentos utilizamos para que el paciente que ya tuvo una fiebre reumática no vuelva a tener más? De elección, penicilina benzatínica. Y si se dan cuenta, la profilaxis secundaria, o sea, evitar que el paciente vuelva a tener, quiere decir que reciba el medicamento de forma prolongada, por mucho tiempo. Entonces vamos a utilizar algunos medicamentos que se pueden extender en el tiempo, o sea, van a recibir años, 15 años, 20 años, etcétera, etcétera. El más cómodo, lógicamente, es la penicilina benzatínica, o sea, cada 28 días un paciente se hace pinchar y se acabó. En cambio, si queremos utilizar fármacos por vía oral, tendrían que tomar todos los días de su vida o penicilina o sulfadiazina. Un poco ya complicado, ¿no? O sea, para no complicarse las cosas, mejor penicilina benzatínica por un tiempo largo. Ahora aquí está la pregunta más importante. ¿Hasta cuándo se usa una profilaxis secundaria? O sea, yo les he dicho que es un tiempo largo, pero ¿cuán largo es ese tiempo? Y la respuesta está aquí, depende, ¿no? Esto es pregunta de examen, así que anótense. Profilaxis secundaria de fiebre reumática. Si se dan cuenta, puede ser 5 años después de la última agudización o hasta los 18 años, 10 años después de la última agudización o hasta los 25 años, la que dure más, o 10 años desde la última agudización o hasta los 40 años, la que dure más tiempo. ¿De qué depende? Si hubo o no carditis y si hay o no secuelas. Por ejemplo, en el mejor de los casos, un paciente tuvo fiebre reumática, pero tenía artralgia y quizás, digamos, nódulos subcutáneos o eritema marginal. No había carditis. Va a tener que recibir penicilina G-benzatínica
clínica de profilaxis secundaria 5 años después de su evento, hasta 5 años después de su evento, o hasta que cumpla 18 años, lo que dure más tiempo. Por ejemplo, el niño tenía 10 años y tuvo una fiebre reumática sin carditis. Tiene que recibir hasta los 18 años, lo que dure más tiempo. ¿Ya? Otro ejemplo, un paciente de 17 años tuvo una fiebre reumática aguda sin carditis. ¿Qué es mejor, que reciba hasta los 18 años o 5 años después? Si tiene 17. 5 años después, ¿no? Entonces, si tiene 17, recibirá hasta los 22. Porque 5 años desde la última autorización o hasta los 18, lo que dure más tiempo. Fiebre reumática aguda con carditis, pero sin secuelas. ¿Qué quiere decir sin secuelas? Sin insuficiencia valvular. 10 años de la última agudización o hasta sus 25 años. Carditis quiere decir que tuvo síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y por último, un paciente que tuvo carditis y tiene secuelas, por ejemplo una valvulopatía persistente, 10 años desde la última agudización o considerar para toda su vida. Ahora respondan ustedes esta pregunta. ¿Cuál es la respuesta correcta? D. A ver, paciente femenino de 20 años, fatiga. ¿Han averiguado qué era fatiga? Hablando de fatiga. Bien, fatiga, malestar general y fiebre. Al examen físico, temperatura de 38.7, frecuencia cardíaca de 130, soplo sistólico regurgitante en región mitral, B1 hipofonético. Pruebas de laboratorio demuestran una velocidad de eritrosedimentación de 70, proteína C reactiva de 35 y el ASLO, prueba rápida del estreptococo positivo. Según los criterios de Jones, para el diagnóstico de fiebre reumática aguda, esta paciente presenta, ¿cuántos criterios mayores ven acá? ¿Cuántos criterios de Jones mayores hay en este caso? A ver, reporta que hay nódulos subcutáneos. ¿Sí? No dice en ningún lado que hay nódulos subcutáneos. 2. ¿Hay eritema marginato? ¿Dice en algún lado que hay eritema marginato? No. ¿Hay carditis? O sea, inflamación de cualquiera de las capas del corazón. ¿Ya? ¿Cuál es? ¿Qué te hace pensar de que hay carditis? Por el soplo. La fatiga y disnea no es lo mismo, ¿no? Ahí está su pecado por no hacer su tarea. Fatiga y disnea no es lo mismo.
Pero ¿qué les hace pensar en este caso clínico que un paciente tiene carditis? Soplo. ¿Qué? ¿El soplo? El soplo, lógico. ¿Se acuerdan? Hemos visto en carditis cómo se puede manifestar. Un soplo. Ya tiene un soplo sistólico reducitante. O sea, ya hay un criterio mayor. Artralgias dicen en un lado, no dicen. Corea tampoco, ¿no? Entonces, ¿cuántos criterios mayores hay? Un criterio mayor. Si hay un criterio mayor, esto está chao, esto está chao, esto igual. Y nos queda ver si hay dos criterios menores. Ah, bueno, que ambos son iguales, ¿no? B y E, respuestas correctas. ¿Cuántos criterios menores hay acá? ¿Temperatura es un criterio menor? Sí. Y velocidad de sedimentación. Velocidad de eritrosedimentación alta, igual. Otro criterio menor, perdón. ¿Y qué más? ¿Taquicardia es o no? Digamos que aquí sea 3 criterios mayores. ¿La taquicardia es un criterio mayor? Para que revisen. ¿Es el criterio mayor? ¿Menor, perdón? No es, ¿no? Entonces, respuesta correcta, B o E. Acuérdense, taquicardia es solamente fiebre, reclamos de fase aguda, pero prolongada, ¿no? Entonces acá, soplo sistólico en un paciente que tiene 20 años y parece una fiebre reumática, criterio mayor. Otra pregunta. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál era la respuesta correcta? Un mayor y B o E, porque aquí yo me confundí, ¿no? Ambos son lo mismo. Dos criterios más. Ah, no, perdón. Yo estoy leyendo mayor, es este. Solo hay un criterio mayor. Yo leí mal. Bueno, en realidad ni siquiera tenían que saber cuántos criterios menores había, ¿no? Solamente esta ya mataba. Bueno, esta pregunta, trata de responder. ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver. Paciente de 24 años, asintomático, tuvo un episodio de fiebre reumática y carditis a los 18 años. Al realizar el eco no hay lesiones valvulares y la función sistólica está normal. La profilaxis secundaria, ¿hasta cuándo tenemos que darle a este paciente? 10 años desde la última imunización. 5 años después de ¿En cuál de estas va el paciente? La segunda, no acá. Es un paciente que ya tuvo una carditis, pero no ha dejado secuelas. O sea, no ha dejado insuficiencia valvular, ni disminución de la presión de eyección, nada. Entonces, 10 años de la última inmunización o hasta los 25 años, la que dure máximo. Acá, por ejemplo, el paciente tiene 24 años. ¿El paciente está indicado para profilaxis secundaria con penicilina benzatínica hasta los 25 años? ¿Por qué no? Tiene 24 años. Solo le quedaría un año, ¿se dan cuenta? La que dure más. O sea, mal. El paciente tiene indicación de profilaxis secundaria con penicilina benzatínica hasta los 40 años.
El paciente tiene indicado profilaxis secundaria con penicilina benzatínica hasta los 28 años de edad. Sí. Sí, ¿no? Porque tuvo a los 18 años su fiebre reumática. Más 10, 28. El paciente está indicado para profilaxis secundaria con penicilina benzatínica de por vida. Si tuviese una secuela o una lesión valvular, ahí sí. En este caso, afortunadamente no. El paciente no tiene indicación de profilaxis, pues, ¿no? Bien. Esta pregunta más. Paciente masculino de 16 años tuvo una fiebre reumática aguda con carditis. En la fase aguda tuvo una insuficiencia mitral moderada, pero en el ecocardiograma de control no hay nada. En la prevención secundaria de este paciente, ¿cuál sería la duración correcta de la profilaxis? A los 40 años. A ver, inciso B, ¿dices tú? ¿Quién dice otra respuesta correcta? ¿Qué? ¿Qué más? A ver, hasta los 21 años o 5 años después del último brote, en este caso tendría que ser, bueno, en realidad no hay, ¿no? 21 años y 5 sería 18 o 5 años, en caso de que no tenga carditis. Pero ya tuvo, entonces A, incorrecto. 5 años después del último brote, incorrecto, porque ya tuvo carditis, ¿no? Si tiene carditis, por lo menos es, o hasta los 25 o 10 años después. A lo largo de la vida por la presencia de carditis. ¿La presencia de carditis condiciona darle por toda la vida? Carditis más secuela sería, ¿no? Y la secuela es una insuficiencia valvular o un deterioro de la fracción de eyección permanente. Y una insuficiencia valvular de moderada para arriba, moderado severo. Entonces, inciso B, mal. Inciso C, mal. Nos quedaría, digamos, el B o el E. ¿Cómo podrían diferenciar o qué les ayudaría a diferenciar entre el B o el E? Que ya hay resolución completa. ¿Ah? Ya hay resolución completa de la valvulopatía. Eso, si hay secuela persistente, ¿no? El B, bueno, digamos en la segunda opción no hay secuela. En la tercera opción sí hay una valvulopatía persistente. Y en este caso sí tuvo una insuficiencia mitral moderada, o sea, ya tuvo una carditis más una valvulitis, pero tuvo una resolución completa en el ecocardiograma de control. Quiere decir que no dejó secuelas, ¿no? Sin secuelas. Si no dejó secuelas, hasta los 25 años o 10 años después del último brote, ¿no? Inciso E, la opción correcta. Bien, dudas, preguntas. No se olviden hacer sus tareas, por favor.